unos segunditos hasta que empieza, y ahí estamos. Bueno, buenos días, es un sábado lluvioso, me alegra que estén aquí. Yo la verdad que hubiera seguido horizontal, pero no saben cómo, pero bueno. La cultura no se toma vacaciones, la cultura no descansa, y aquí estamos en esta nueva emisión del Club de Lectura de San Martín Lee, y vamos a empezar un bonito experimento, que es leer Chau. Que es leer una novela de la que no hay mucha información dando vueltas, ¿no? En general hemos trabajado con cuentos, ¿no? Siempre nos hemos dedicado a los cuentos, pero dada la virtualidad y la posibilidad de leer en forma domiciliaria, jugamos un poquito ahí con El señor Ibrahim, que igual era una novela muy breve, que ha gustado mucho, ha funcionado, y vamos a probar ahora sí con otras dos novelas. En principio vamos a leer Toque de queda de Jessie Ball, ¿sí? o Jessie Pelota, y luego leeremos, esperen que lo dejé aquí detrás, Bonsai de Zambra, que también es una novela muy breve, ¿sí? Ya les haré llegar las indicaciones. Bonsai. Salió hace unos años esta edición con página 12, si la encuentran por ahí en Mercado Libre, qué sé yo, les va a salir mucho más barata que la de Anagrama. Y es realmente muy corto, ¿sí? Son de este libro que es así muy pequeñito, son 80 y pico de páginas, ¿sí? Entonces, eh, se pueden procurar, está por ahí también. Pero bueno. En fin, vamos entonces a comenzar a charlar sobre Jessie Ball, ¿sí? Y Toque de queda. La Bestia Equilátera es una editorial argentina, tiene un par de añitos, qué sé yo, 6, 7 años, quizás un poco más, que trabaja en general con textos de autores un tanto desconocidos, si se quiere, por estos lados. Hace muy poquito tiempo sacaron una que fue así como un bestseller que era Chan, bueno, ahora lo buscamos. Pero bueno, publica Kurt Vonnegut y demás. Ya les digo cómo se llama el libro de la Bestia Equilátera, que fue tan leído y explotó tanto. Ya vamos, ya vamos. Porque estamos googleando en vivo. Esto es re televisivo, ¿no? Re bueno para... eh, a ver, catálogo. Lo menciono porque es una novela muy interesante y que está buena. Bueno, después la busco. Qué difícil la vida cuando uno es medio lelo. Ahí está, Prohibido morir aquí, de Elizabeth Taylor, que no es la Elizabeth Taylor de Hollywood, ¿no? Es otra Elizabeth Taylor, una londinense. Pero es una novela interesante que tuvo mucho rum, por decirlo de alguna forma. Pero también te publican una novela nueva, una cosa medio experimental, medio extraña, ¿no? Así que bien por eso. Hay sí algunos textitos dando vuelta en Google, en Internet, ¿no? Google nos los acerca al respecto, y muchos destacan, digamos, los elementos paratextuales del libro. Cuando hablamos de elementos paratextuales es todo lo que no es el texto, ¿no? Todo lo que está al costado del texto. Eh, el arte de tapa, lo que dice la contratapa, en este caso que esta edición tenga un prólogo, ¿sí? Un prólogo de Luis Chitarroni, que es un autor y un crítico bastante conocido, ¿sí? Digamos como que se le buscó dar cierto apoyo, ¿no? al libro. Pero bueno, la ilustración es del autor también, ¿sí? Es de Jessie Ball, no es una ilustración de un ilustrador otro, sino que es de él. Vamos a ver que después el tema de las marionetas tiene un sentido. Nosotros no vamos a hablar de eso todavía, pero sí, vamos a encontrarle una vueltita de tuerca a eso. Pero por lo pronto es un autor muy joven, nació en el 78, es de Estados Unidos, en Nueva York, y él se llama a sí mismo más poeta que novelista, aunque
lo que nosotros conozcamos sea esta novela, y una que salió hace muy poquito, que se llama Cómo provocar un incendio y por qué. Que la tengo ahí en gatera, todavía no la empecé, pero en cualquier momento la arrancaremos. Entonces, nosotros habíamos quedado que para hoy vamos a comenzar a charlar sobre la primera parte de la novela. La novela está dividida en tres partes. La primera es la más larga, después las otras son un poco más breves. Es una lectura en general, creo, bastante ágil. Está también muy fragmentada en capítulos, ¿no? Son capítulos muy breves, además, con lo cual no sé si se les ha dificultado o no. Así que vamos a comenzar a hablar en principio de la experiencia de lectura y después vamos a ir profundizando. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Qué cosas les llamaron la atención? Digamos, a nivel así más macro, ¿no? Después vamos a la historia y a lo más profundo. Pero arranquemos por lo más superficial, si se quiere. El que quiera, micrófono y adelante. Dale, Lu. Bueno, a mí me gustó, hasta ahora lo que leí me gustó mucho. Se considera, creo, una fábula distópica. No sé si es por ese motivo que me hizo recordar a Ray Bradbury, que en el cuento El peatón, que más o menos es como que define un mundo bastante similar al de Toque de Queda, ¿no? Aunque Ray Bradbury escribió El peatón en 1951 y es Toque de Queda del 2014, creo. Posiblemente pudo haber habido una influencia, ¿no? De Jesse Ball de Ray Bradbury, porque tienen mucho en común, es lo que a mí me parece y lo que vi y lo que me gustó, porque justamente como me encanta Ray Bradbury, me gustó también este texto, ¿no? Pero encontré muchas similitudes en el que digamos que el Estado, el gobierno, es el que maneja todo, y al igual que pasaba en el peatón. Y bueno, y después de ahí se pueden decir muchas otras cosas, ¿no? Pero estoy pensando en que encontré esas es una analogía, me parece a mí, bastante parecido, al menos la primera parte, ¿no? Bien, No esto de los epitafios, por supuesto, pero sí en el mundo ese utópico en el que se desarrolla, ¿no? O distópico en este caso. bien, eso quería aclarar. Todos manejamos los términos utopía y distopía, sabemos más o menos de qué estamos hablando. Si alguno no pasa nada, lo contamos rapidito, es breve, ¿eh? Bien, entonces, sí, digo, claramente podemos pensar, podemos vincularlo con Bradbury, creo que podemos vincularlo con otras cosas también, ¿no? Pero Bradbury está ahí dando vueltas. Es una... Sí, es una distopía. Pasa que para hacer una distopía es una distopía muy blandita, por decirlo de alguna forma, en comparación a otras distopías que quizás hayamos leído. Las más conocidas, si se quiere, son, bueno, justamente las planteadas por Bradbury, 1984, Un Mundo Feliz. Podemos pensar también, en los últimos años hubo como un auge, ahora ya bajó un poquito, pero en los últimos años hubo un auge de las distopías en las sagas juveniles, Los Juegos del Hambre, Maze Runner, Divergente, ¿no? Pero en general la distopía tiene una fuerte carga también de ciencia ficción, en general, o suele estar ubicada en un futuro en el cual la ciencia tiene una importancia muy grande. Y acá en este texto, yo creo que es todavía, digamos, el contenido distópico es un poco más incómodo, ¿no? A ver, pasa que yo me estoy adelantando a mis propias conclusiones y no está bueno. Cuando uno lee una distopía, 1984, o qué sé yo, Los Juegos del Hambre,
por decirlo de alguna forma, si ve una película, ¿no? En general lo que pasa es que uno encuentra un mundo diferente al de uno, ¿no? Qué sé yo, cuando Orwell escribe en 1984, en él, no me acuerdo en qué época, pongámosle 40 y pico, no tengo idea, no recuerdo, eh, él está pensando en un mundo hipertecnologizado, ¿no? Casi adelantándose en algunas cosas, esto de las cámaras por todos lados, la omnipresencia de las pantallas, digamos, casi que podríamos decir que fue de alguna forma un visionario. Bradbury cuando escribe El peatón, por ejemplo, también, ¿sí? De alguna forma es un tanto un visionario. Pero siempre en el momento en el que se escriben se plantean mundos futuros un tanto lejanos, ¿sí? Pero con el cual uno puede establecer ciertos vínculos. Hay todavía una convivencia de cuestiones morales, compartimos todavía el mismo código o encontramos similitudes en códigos. Fahrenheit, otra distopía, ¿no? Fahrenheit 451. En este caso, yo creo, por lo que leí en estos últimos días, digamos, la experiencia de mi relectura de este texto, creo que me resultó más incómoda todavía esta novela que las que tienen esta carga de ciencia ficción tan fuerte, porque la ciencia ficción, o sea, digamos, la ciencia ficción está un poco apartada y es mucho más cercano todo, ¿no? Es una distopía, siempre la distopía por definición está en el futuro, igual que la utopía. Pero acá es como que o sea, es como que está muy acá, ¿no? Está muy pegada a uno, la atmósfera que se respira. Porque digo, no hay drones, ni camiones con cámaras, ni... Al contrario, bueno, y eso es una cosa que no quería hablar todavía, pero digo, me parece que al contrario, ¿no? Hay una ausencia de todo ese tipo de cosas. Sí, bien, es una distopía, me gusta traerlo a Bradbury, y bueno, yo quería mencionar a Orwell porque me parece que está ahí dando vueltas 1984. Bien, bien, bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Experiencias de lectura, cosas que nos pasaron mientras íbamos leyendo. Después vamos a la historia y vamos a pensar en la historia. Brenda, dale nomás. Bueno, primero, sí, es muy rápido, la verdad que no, creo que como uno se engancha no te das cuenta el tiempo que pasas leyéndolo. Y algo que me llamó mucho la atención es cómo usa el cambio de fuente eh, para, no sé, ni siquiera para enfatizar una frase, porque puede ser una frase que parece más bien aleatoria, pero hubo un par de veces, tengo acá un par, donde los cambios de fuente, no sé, me dieron como cosa, miedo, me causó cosas, pero no sé cómo explicarlo. Bien, sí, es que me parece que es un poco la búsqueda, ¿no? La apuesta. Por eso cuando después, yo suelo decir cosas de las que después me arrepiento, ¿no? Porque yo decía que es un texto un tanto experimental. Y después dije, qué ganas de andar metiéndole ideas a la gente en la cabeza, ¿no? Porque si bien, digo, para mí quizás lo sea, pero bueno, veo que sucede lo mismo, ¿no? Este juego con las tipografías, con los tamaños, con la disposición del texto en la hoja, es algo también muy propio del universo de lo poético, ¿no? De lo lírico. Entonces, creo que también, digamos, apela a eso y a las sensaciones que va generando. Y sí, te genera una cosa de alerta, como por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero los que hemos crecido en el mundillo internet y hemos participado, qué sé yo, alguna vez de un foro o algo por el estilo, hay reglas que tenemos instaladas, por ejemplo, el uso de mayúsculas, ¿no? Y, las mayúsculas, en general, en el mundo de Internet, es gritos. Entonces, todo lo que tenga que ver con tipografías diferentes, con tamaño de fuentes, a mí me genera siempre un llamado de atención. Entonces, sí, es cierto. Hay ahí una fuerte invocación, hay un llamado de atención, claro que sí. Lidia, dale nomás, sí, sí. Bueno,
Eh, a mí en líneas generales esta primera parte me pareció como, me hizo recordarla mucho al momento actual. Y en cuanto a la parte esta, digamos, de diseño, en cuanto a las fuentes y los espacios y también los dibujos, yo leí que él empezó a dibujar a los 5 años y siempre dibujaba los mismos tipos, estos de monstruitos, digamos, y eso nunca más se alejó de él, permaneció con él a través de la vida. Y la otra cosa que también hacía, como empezó, digamos, a escribir, fue a través de la poesía. Entonces, él mismo dice que le es muy difícil desprenderse de la parte poética, aún escribiendo prosa. Y por eso hay mucha, si se quiere, mucha técnica literaria de poesía metida dentro de este estilo de él. Y a la vez, él también fue el que diseñó toda, digamos, esta parte que es muy marketinera, si se quiere tomarlo desde ese punto de vista, pero creo que en realidad es una parte como inconsciente de él, de poner todas esas partes de niñez en esta novela. No sé cómo sigue la novela, pero creo que al terminar la novela nos daremos cuenta de por qué está escrita de esta manera. ¿En Y qué no sentido, perdón, en qué sentido partes de niñez? Me quedé ahí un poquito rezagado. partes de niñez, porque él empezó con los monstruitos en la niñez. Fue lo primero que hizo. Antes de aprender a leer o a escribir, él aprendió y dibujó. Él no aprendió, él empezó a dibujar. Y el monstruito, para mí no es un monstruito, pero bueno, la figura, llamémosle así, la figura de la portada, no sé si en la contraportada hay otra, porque quise conseguir el libro, pero me fue imposible, son hechos por él. Son hechos por él exclusivamente. Y también sin pasar por ninguna, o sea, él lo hizo como de primera, de motus propio, sin decir, bueno, a ver, no me gusta ninguna de estas tapas y yo la voy a diseñar. No, él de entrada la diseñó. No hubo otra persona antes que tomara ese espacio y lo hiciera. Entonces creo que es como, por eso digo, un volver a apoyarse en la niñez, tal vez, para escribir esta novela. Y lo mismo pasa para mí con toda esta parte de tipografía y manejo del espacio, porque él tiene un manejo del espacio. Sí. Entonces, eso también lo saca, esto también lo empezó a manejar desde chico él. Porque también es un chico que creció, un chico, bueno, no es un chico, pero es un tipo que creció con la internet puesta. No es como yo, que me la tuve que aprender, o sea, y tuve la suerte de trabajar en un lugar donde podía estar en el primer atisbo de internet. Pero eso fue pura casualidad. Pero él nació como vos, con la internet incorporada. Entonces, todo eso hace que este manejo se manifieste en esta novela de una manera bastante evidente. Y por eso digo que forma parte de su niñez. Bien, entiendo O sea, le fluye naturalmente. No es como yo, que si me quisiera, si quisiera publicar mis poesías, ponerle ahora mis cuentos, tendría que esforzarme para hacer este tipo de cosas. bien. Sí, ¿Mm? digo, claramente hay una búsqueda, Fluye. sí, a eso, hay una Naturalidad. incorporación, claro, de esas lecturas de género, digamos,
no, lectura de género hoy suena a hablar con E. Quiero decir, digamos, lectura de ciencia ficción, hay todo un bagaje puesto, digamos, al servicio de este texto. Sí, 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 se entiende, se entiende. Y es Eso interesante a esto, eso me refiero, a eso me refiero. y es interesante esto que decís de apoyarse en la niñez porque, digamos, me parece que hay también una mirada muy particular sobre la niñez en este texto, ¿no? Sí, Hay como una exploración sobre ese momento. Pero bueno, lo vamos, eso se va a ver no, mucho más clarito después. no por nada Molly es muda, Ah, Chalai, my brother. Ahí vamos a llegar también. pero es súper inteligente. Bueno, calma, calma. Que no panda el cúnico, vamos a arrancar por lo más grande, después vamos a Molly que tiene mucho para decirnos. Ah, otra cosa, A y a ver, mí me parece que, discúlpame, yo te pedí el prólogo y después se manifestó en todo el lío que los demás no podían leerlo por las letras, bueno, y todo eso. Pero el prólogo para mí me parece bastante importante, porque en las cosas que yo leía, todos lo citaban al- a Chitarroni. Citarroni, todos lo citaban y me quería encontrarlo porque decían que había como una, no una guía precisamente, pero que él hablaba como de ciertos pasos. Yo no los encontré, te aviso, porque me fue muy, muy dificultoso leerlo y solo pude leerlo una vez. Pero de todas maneras, me parece que el prólogo habría que poder leerlo bien, con detenimiento, porque creo que puede llegar a ser de algún indicio importante. Sí, con respecto al prólogo voy a decir solamente dos cosas. La primera es, no es un prólogo que acompaña la obra, sino que es un prólogo que justamente la editorial suma, ¿sí? En esta edición. Flor, vos tenés una más nueva que yo, creo. ¿Tiene también el prólogo de Chitarroni? Sí, perfecto, bien. Digamos, es una apuesta de la editorial, no es una cosa del autor. Entonces, si nosotros estuviéramos leyendo este texto en, qué sé yo, Mozambique, si hubiera una editorial mozambiqueña o mozambiquense que lo publicara, no tendría el prólogo de Chitarroni. Entonces, nada, yo lo subí al grupo en foto, porque fue la forma en la que lo pude subir anoche. Tiene cosas que están interesantes, no voy a decir que no, pero en general, digo, a mí me gusta entrar o que entremos a la obra desde la obra. El prólogo, qué sé yo, es algo que suma y que va a sumar a la lectura. Y si ustedes lo quieren chusmear, yo después lo paso mejor, no pasa nada. Pero me interesa más que entremos desde la novela. Porque lo que me suele pasar a mí es, y esto es personal, y después te doy la palabra, Graciela, es que cuando yo leo desde o cosas que tienen un prólogo así tan quizás tan marcado, ¿no? O tan insistente en algunos puntos, después cuando voy al texto me cuesta salirme de esos puntos. Por eso también cuando yo les digo es una novela experimental, o tiene cosas que son experimentales, después digo, ¿para qué les señalo que tienen que ir a buscar eso? ¿No? Siento que son cosas que me condicionan la lectura del texto. Entonces, charlemos de eso, después vamos al... No, Después pero yo el prólogo en general, con cualquier cuento o novela, lo leo al final. No, está bien, no digo que Esto esté mal. ya andado por todas partes, cuando me di cuenta que me faltaba eso. Sí, Y no podía encontrarlo bueno, solo. después te explico por qué. Ah, Después te explico por qué. Bien, Gra, vos querías decir algo, levantaste la manopla. Dale, todo oídos. A ver si puedo ayudarte desde aquí. Solicitar para reactivar audio, te toqué ahí. Ahí vas. Ahí estoy.
¿Estoy? Estás. Buen día a todos. Good morning. Good morning. Interesante, me encantó la novelista, y no digo novelista porque la esté menospreciando, utilizo el diminutivo porque es una novela. Bien posmo, me encanta. Y con respecto, quería agregar algo con respecto a esto de la distopía. Yo leí la primera parte nada más. Pero en la primera parte no me pareció distópica, porque en realidad me conmovió en demasía, porque los que vivimos en carne propia la época del proceso nos sentimos pero muy identificados. Así que, bueno, eso era lo que quería decir con respecto a si podemos a veces, o tratamos los seres humanos de categorizar, cuando en realidad, bueno, esto de las categorías a veces no es algo que contribuya positivamente a las obras. Así que bueno, no sé qué pasará con la segunda y la tercera parte. A lo mejor sí me encuentro con eso tan distópico, pero me encantó la parte de lo que es la característica del posmodernismo, esa metaficción, la tipología, la utilización del espacio y todas esas características que pienso que por ahí las puedo llegar a encontrar en la segunda y la tercera parte. Con respecto a lo que vos dijiste del tema experimental, ¿a qué te referís, Pablo? Bueno, pará, porque yo quiero que me cuentes vos primero a qué te referís con metaficción. Bueno, a ver. Porque eso se va a ver muy, muy fuerte después. Por eso digo, pregunto. Bueno. Bueno, yo no sé si por ahí podemos relacionar lo distópico con la metaficción, pero dentro de estos textos, de este tipo de textos, hay un escalón que va más allá de lo que es la ficción en sí, porque, o sea, si vamos a lo tradicional, a lo estructuralista, a lo no me sale la palabra, lo que está pautado de antemano, supongamos, un texto tiene que tener, o un cuento tiene que tener una introducción, un nudo, un desenlace. Sí, la convención. Tiene que haber un narrador de algún tipo. Tiene que ser primera persona, testigo, omnisciente. Bueno, en este caso, y en estos casos de autores así tan jóvenes, y después de lo que fue el modernismo, nos encontramos con este tipo de textos que analizan otras cosas, utilizan otro idioma u otra forma de expresar las cosas y los hechos que no son los de la ficción clásica, podemos decir. Bien. Perdón, no quiero interrumpirte, pero nos estamos quedando con poquito tiempo. Bien. No sé si querés que cerremos esta idea y después pasamos a la otra reunión y seguimos. O me resumís lo que viene en 1 minuto 40. Bueno, justamente eso, que a mí lo que más me interesaba, o sea, yo cuando me aproximé a lo que era el posmodernismo en la literatura me quedé maravillada. Y no con eso dejo de exaltar, por ejemplo, qué sé yo, a un Shakespeare, a los clásicos, ¿no? Uh-huh. Pero
como es, lo que más me interesó es esto, lo del tema de la distopía, que para mí no, hasta la primera parte no es distópica. Bien. No es distópica porque no es un mundo futuro, es más, es un mundo pasado para nosotros y ojalá que nunca se vuelva a repetir. Bien, O Mabel, sea, estás yo en levantando. sentido, A ver, y ahí vamos. Bien, la reunión anterior se nos terminó hablando de metaficción, posmodernismo, lectura de los clásicos y distopía. Me parece que podemos, digamos, por lo pronto empezar a señalar un poquito y después le damos la palabra a Mabel y después volvemos a Graciela, que se había quedado con otra cosa para decir, como para contextualizar, sí, perdóname Lucía, un cachito, para contextualizar un poquito qué es todo esto, ¿no? Cuando hablamos de posmodernismo, estamos hablando de la época en la que estamos viviendo, si se quiere. Es muy difícil fecharlo, el posmodernismo, ¿no? Cuando se habla de las épocas, se habla de la Edad Antigua, el momento en el cual, o de la prehistoria, digamos, el momento en el cual no había escritura, la Edad Antigua desde la escritura hasta, creo que el Imperio Romano, no me acuerdo, así hasta la caída del Imperio Romano, después la Edad Media, ¿no? La era moderna con, y ahí sí, ya empiezan los debates, ¿no? Revolución Francesa, o algunos lo ponen con el descubrimiento de América, bla, bla, bla. Y el problema es el posmodernismo, ¿dónde lo situamos? Y en general el posmodernismo se suele situar en el siglo XX o mediados del siglo XX, porque es el momento en el cual las instituciones modernas empiezan a resquebrajarse, ¿sí? Y si se quiere, como pensar, las grandes instituciones modernas han sido Estado, Iglesia, familia, ¿no? Digamos, es como la convención sociológica, digamos. Y el posmodernismo es todo lo que viene a poner en crisis o viene a señalar la crisis de estas instituciones. Y en el mundo de la literatura o del arte, podemos pensar que el posmodernismo viene también, digamos, en estas épocas, digamos, siglo XX para acá, con las vanguardias y sobre todo un poco más todavía, porque las vanguardias son, si se quiere, el punto de quiebre. Pero bueno, como para pensar, digamos, el posmodernismo es lo que viene a señalar la crisis de los valores modernos, la crisis de qué sé yo, por ejemplo, del narrador, esto que hablábamos la semana pasada, o lo hablábamos el miércoles, no me acuerdo ya, pero digamos, poner al narrador en crisis, ¿no? En general uno, cuando leía en general uno, el chabón se sitúa en el siglo XIX sin problemas, pero digo, el narrador de la novela clásica era un narrador confiable, ¿no? Por definición era confiable. Y el siglo XX viene a poner también eso en cuestión, ¿no? Al narrador hay que desconfiarle, por ejemplo. O cuando narrador y autor se empiezan a solapar, ¿no? Empiezan a ser como muy parecidos. Eso también es algo muy propio de esta época. A Graciela le encanta, sí, a mí también me fascina, ¿no? Cuando, qué sé yo, tenemos un Borges que camina por ahí y se encuentra con otro Borges y decís, wow, que se me colapsaron los mundos, ¿no? El mundo ficticio y la realidad se empiezan a amalgamar. Bueno, ahí estamos hablando, si se quiere, de cierta crisis de valores modernos, ¿no? Y podemos hablar ahí de posmodernidad. Cuando hablamos de metaficción, todo lo que tiene el prefijo meta es algo dentro de algo. Cuando, por ejemplo, hablamos de unas palabritas que estuvieron muy en boga hace unos años, la metacognición, ¿no? En el mundo de la pedagogía, era hacer cognición sobre la cognición, ¿no? Era pensar sobre las formas de pensar. Cuando uno hace metaliteratura, está haciendo literatura sobre la literatura, ¿no? Y acá en este caso me parece que hay varios momentos en los cuales el narrador se detiene a reflexionar sobre cómo contar cosas, ¿no? Entonces me parece que ahí está muy clara también el plano de lo metaficcional que señalaba Graciela hace un ratito. Y con respecto a la distopía, vamos a dejarlo abierto, ¿sí? Como una incógnita, porque es uno de los problemas, me parece, más interesantes que tiene este texto, así a grandes rasgos, no a grandes rasgos, sino a niveles grandes, quiero decir, como a nivel macro, este juego que hace con la distopía.
que yo no lo voy a decir, lo vamos a charlar un poquito después. Perdón, Gra, no quiero que nos quedemos ahí. Yo sé que vos tenés algo más para decir, pero quiero que me diga Mabel algo que había levantado la mano antes y después volvemos a vos. Mabel, date audio y dale nomás. Bueno, yo voy a hablar de lo que me pasó con la lectura, no tengo capacidad para hacer análisis literario, pero yo sentí, me conmovió ya el título, y bueno, por ser de una generación que sufrió en carne propia todo lo del proceso de este país, bueno, me sentí como muy conmovida con los relatos que él muestra, no sé, y como dijo Graciela, sí, realmente espero que eso que nos pasó no nos vuelva a ocurrir, pero me conmovió mucho esa parte. Y después sí, señalé, después cuando vayamos al análisis, tengo subrayado partes de lo que él habla de la niñez, que decía Lidia, que no sé si tiene que ver con su niñez, pero bueno, hace unas apreciaciones que me parecieron bastante importantes, pero eso lo dejo para después, cuando hagamos el análisis. Quería simplemente decir eso, ¿no? Que me conmovió mucho a nivel así personal. Bien. Y creo que, digamos, ahí en esto que vos estás diciendo está algo que se cifraba, digamos, algo que también creo que había dicho Lidia. No, Lucía. Lucía había dicho que hablaba de una fábula distópica. Creo que ahí, digamos, podemos pensar el nivel de la fábula, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fábula, en general lo primero que se nos suele aparecer es La zorra y las uvas, ¿no? Digamos, las fábulas de Esopo y demás. Sí, eso, digamos, esa es la fábula, ¿no? Esas historias representadas por animales que tienen un contenido moral. Pero, digamos, después eso se ha trastocado también, o pensar la fábula a nivel literario, hoy casi se piensa como una historia que puede ser extrapolada, que puede ser más universal. Yo tenía a mano este libro, que lo iba a mostrar por otra cosa, pero aprovecho y lo muestro ahora porque viene a colación, que es El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Atwood. Ah, sí. Sí, Margaret Atwood. Lo leí. ¿Lo leíste? ¡Ay, qué truenazo! Sí, está la serie también. La serie es muy buena realmente. La primera temporada sobre todo, después medio decae. Pero, digo, fábula, ¿en qué sentido me parece que funciona? Por esto que decís vos, Mabel. Este pibe, Jesse Bow, no ha vivido la dictadura argentina, no sé si la ha investigado siquiera. Pero es una situación totalmente extrapolable. Es una situación que nosotros podemos entender, ¿no? Y como decís vos, como dijo Graciela, son situaciones también que quizás han vivido. No quizás la violencia en carne propia, pero sí esta sensación de que había un sistema alrededor muchas veces invisible, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece que funciona el texto como fábula. Es algo que podemos llevar a otros lugares. Sí, claro. Pero ya vamos a hablar de otra cosa, que ahí me parece que se rompe la distopía y la fábula. Pero bueno, vamos a darle un ratito más a las apreciaciones. Lu, vos habías levantado la mano. Ahí está. Bueno, para mí sí es una ficción, porque más allá de lo del proceso, que esto en esta novela digamos, no aparece nada, es un mundo de ficción inventado donde reina un totalitarismo, todo el dolor y la extrañeza que conlleva estar vivos. Personas que quieren hacer creer que la vida puede ser maravillosa si nos lo proponemos hasta que llega el mazazo final. Y además quería citar que puede tener relación esto con el epígrafe, que nacemos en este cementerio,
pero no debemos desesperar, porque a mí me causó sorpresa con qué naturalidad tomaban la muerte. Eso me sorprendió mucho de esta novela, en la primera parte, ¿no? Con qué naturalidad veían la muerte. Y eso creo que está medio como aclarado en el epígrafe, que nacemos en este cementerio, pero no debemos desesperar. Bien. Eso quería. Yo creo que esto que decís vos, ¿no? De la naturalidad con la que se toma la muerte es algo que es consecuencia de este tema que yo estoy esquivando adrede porque quiero entrarle grosso, pero en un ratito. Pero sí, va por ahí, va por ahí. Gra, perdón, vos me habías señalado dos cosas y te interrumpí para pasar a otro. ¿Qué otra cosa? ¿Era eso lo que querías decir o tenías otra más? Date el micrófono porque tenés silencio. No te escucho. Tenés el micrófono apagado. Ahí van. Ahí vas. Con respecto a lo que decía Lucía, lo que decía Mabel también, y a lo que dijiste vos, que él tal vez no esté enterado de la época de la dictadura acá, que no lo sabemos, pero sí sabe sobre las guerras mundiales, porque si vamos a ver La vida es bella, es más o menos también, podemos hacer un parangón con eso. Así que, bueno, con respecto a eso de la distopía, por esto de la primera parte, y después te había pedido que si podés, o si no lo busco yo después, que me explicaras lo de literatura experimental. ¿Qué significa eso? No, digamos, a ver, experimental en tanto está jugando con cosas con las que otros autores no están jugando. A eso voy. Ah, bien. Cuando qué sé yo, pasa que, bueno, todavía no quiero adelantar cosas que van a venir después. Pero Está bien. No, pero igual ya lo vimos y lo mencionó Brenda también, ¿no? Sí. Esto del juego con el tamaño de las tipografías. Por ejemplo, una cosa que es muy interesante es cómo replica el autor el diálogo de la hija de Molly, que es muda, ¿no? Vieron que aparece una estrellita, no hay una raya de diálogo. Sí. Esa estrellita es la que viene a señalar que Molly está haciendo gestos y charlando. Entonces digo, a nivel lenguaje también hay una búsqueda interesante. Hay momentos que son bastante poéticos. Hay una parte, no marqué este libro, pero hay una parte en la que habla del diario. A ver si lo escribí. Ah, sí, qué grande que está esa parte. Qué buena. Que dice, es la parte en la que están, página 87, que están en el lago, y que ella dice que quiere... A ver. Ahí está, dice. Lamentablemente no les puedo decir en qué parte del texto está, ¿sí? Porque ustedes tienen otra cosa. Sí. Pero dice, había un hombre vendiendo diarios. William compró un diario, pero no lo leyó. Quedaba mal eludir el diario. Uno lo compraba, pero no tenía que leerlo. Digo, eso es, fíjense cómo usa las palabras, ¿no? Cómo insiste en la palabra diario, comprar, leer, ¿no? Porque es un texto que, como dijimos, es bastante escueto en general, ¿no? No tiene una... Trata de borrar de alguna forma también todo uso de metáforas, de figuras retóricas, casi que hasta incluso cuando el narrador cuenta, hasta vieron que por momentos parece un diálogo, e incluso el narrador muchas veces interpela, dice cosas como, en la página 26, dice, presentaré esta ciudad y sus habitantes como una serie de objetos cuyas relaciones no se pueden describir con ninguna certeza. El narrador nos está hablando, ¿no? Nos dice, voy a hacer tal cosa. Hay otro momento en el que también interpela al lector.
En la página 41. Mirá qué sistemático que está, qué bien. Continúa hasta la próxima cita. Se trataba de una casa en una hilera de casas idénticas, con la misma fachada y el mismo techo de pizarra. Las ventanas de la calle tenían rejas. En ese momento el cielo era abrumadoramente azul. Por primera vez en mucho tiempo, William bajó la vista y se miró las manos. Hasta ahí, una narración. Pero dice, si han tenido esa experiencia, sabrán a qué me refiero. De golpe me habla a mí, ¿no? Me habla a mí lector. Entonces, a esas cosas digo, me refiero con que en cierta forma es experimental en tanto está jugando con cosas con las que a veces los autores... Chitarroni en un momento habla del grado cero en el prólogo, ¿sí? Cuando habla del grado cero está citando a Barthes. Roland Barthes escribió un ensayo que se llamó El grado cero de escritura. Está Barthes ahí dialogando con Sartre, con Camus, ¿sí? Con Camus, y con esta búsqueda que tienen los autores en esa época, en la década del 40, del 50, de empezar a escribir, digamos, tenemos que pensar en el contexto, ¿no? Estamos en un contexto de guerras, de revoluciones, está, digamos, empezando a gestar todo un gran movimiento, ¿sí? En Europa, en Latinoamérica. Está empezando a revolver un poco el mundo, ¿no? Terminó la guerra mundial y la vida es una porquería, ¿qué pasó? Entonces empiezan a aparecer cosas y empiezan a aparecer sobre todo ganas de escribir como si se estuviera documentando, ¿no? Entonces tenemos periodistas que empiezan a escribir literatura y escritores que empiezan a hacer experimentaciones justamente con formas periodísticas, si se quiere, de contar. Ahí va a aparecer, qué sé yo, en Estados Unidos, bueno, en Argentina, Rodolfo Walsh, ¿no? Con Operación Masacre, en Estados Unidos Truman Capote con A Sangre Fría, y si ustedes leen El extranjero de Camus, se van a encontrar con un texto que uno dice, es como si lo hubiera borrado la literatura, ¿no? Como si hubiera escrito una novela y hubiera agarrado la literatura y lo hubiera sacado, y queda casi una anécdota, ¿no? Bueno, a eso se refiere con el grado cero. Barthes. No con Capote, por favor, y Rodolfo Walsh, porque Rodolfo Walsh están haciendo otra cosa, pero digo, con esta búsqueda de borrar, si se quiere, el estilo, de desliteraturizar un texto, ¿sí? Entonces Jesse Ball un poco juega con eso también, ¿no? Con borrar de alguna forma, en algunos momentos, las cuestiones literarias, pero pum, cada tanto te mete una aliteración o una repetición esta, ¿no? Como hay que comprar el diario debe ser leído, o sea, el diario debe ser comprado, pero no hace falta leerlo. En ese sentido me refiero que es un tanto experimental. Está jugando ahí con lo material. Está jugando bastante con lo material. Qué bueno que soy. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo sabe este chico? Bien. ¿Qué más? Yo me lo digo porque no tengo abuela, básicamente. Brenda, pará, dame un segundito que Mercedes levantó la mano y después vas vos. Mercedes, vamos nomás. Te tenés que dar el microfonito. Perdón. No, por favor. Bueno, también coincido con las personas que hablaron de totalitarismo, por supuesto. Y también, por momentos parece un escenario de la Guerra Fría. Me remitieron a esas películas de espías, de ocultamientos. Bueno, es una sociedad que está realmente, por un lado está dividida. Están los que quieren rebelarse, aparecen varias menciones, y los otros que dejan pasar, que hacen como que no ven, no naturalizan de alguna manera como un mecanismo de defensa, digamos. Y esto de los muertos que aparecen es muy, digamos, impactante, porque continuamente aparecen personas que han sido asesinadas. Y esto es propio también de lo que se vivió en las dictaduras latinoamericanas.
Incluso en la actualidad hay países de Latinoamérica en que sufre este tipo de, digamos, este tipo de violencia, ¿sí? Contra las poblaciones, contra los ciudadanos, ¿sí? Así que bueno, digamos que lo importante del eje es esto, de que es una sociedad oprimida. Después, bueno, lo del toque de queda, el título ya te lo dice, que habla de algo tremendo que uno no lo, por ahí no lo vive, si no lo vivencias no te das cuenta, pero el libro te lo hace vivenciar. Eso de que no poder salir, vivir como animales, como ratoncitos, escondiéndose en las cuevas para que no te agarre el gato, digamos. Una cosa realmente muy opresiva. Bueno, él tuvo que dejar su profesión, habla de eso, de que hasta él tenía una profesión y lo tuvo que dejar. Y se dedica a esto de hacer epitafios, o sea, de investigar la vida de las personas, en qué circunstancias han muerto, y bueno, y tratar de reflejar en las lápidas eso que le pasó a la persona de alguna manera, se reúne con las familias, es algo realmente que sorprende que se haya desarrollado esa profesión, ¿no? Que haya, digamos, sí, eso, uno no sabía cómo esa profesión, o sea, que digamos que él hace con mucho cuidado, le pone mucha, digamos, dedicación a eso que hace, ¿no? Y respeta mucho al pedido de cada familia. Bueno, después está el vínculo con su hija, que como alguien mencionó en la película, trata de preservarla, la película, ¿cómo se llama? La vida es bella. Que él trata de preservarla en el nazismo, en La vida es bella, y él también trata de preservarla, jugando, hace unos juegos muy ingeniosos con la nena, y también la manda a la escuela. La nena, por supuesto que es muda, no se sabe si, o sea, no se sabe si es de nacimiento o la nena es muda no lo dice el texto, pero a mí me gustaría me gustaría que la nena haya quedado muda después de un trauma. No sé por qué lo asocio con lo de Guado de Pedro. Me pareció una cosa así, que podría ser que la nena haya quedado después de un trauma muda. Por supuesto es una brillante, muy inteligente, que no ignora totalmente lo que pasa en la nena, porque ve que el padre tiene reuniones secretas y ella se adapta, ¿sí?, a esa situación donde el padre tiene que salir oculto durante la noche, arriesgándose al toque de queda. O sea, la nena está sabiendo lo que pasa, pero él trata de hacerle la vida mucho más, digamos, preservarla. No sé si se... Ay, perdón, Mercedes, se entrecorta un montón. Ah, bueno, ahí está. ¿Ahora sí? Ahí va un poquito mejor. Bueno, él trata de preservarle la niñez, de alguna manera, ¿sí? Y por supuesto ahí la esposa ha desaparecido. La esposa de él, y él, digamos, hasta la primera parte pasa esto, de que él tiene miedo de desaparecer él también, y también va en busca de su esposa, del destino, que no sabe lo que le pasó, de un día para otro desapareció. Interesante, bueno, y también con muchos puntos de contacto de lo que ha pasado en todo el mundo, en distintos momentos de cada país, ¿sí? Bueno, eso nada más. Bien, me gusta ese detalle que decís de las películas de espías y de contraespionaje, ¿no? Estas pequeñas claves, códigos que van generando cuidados, ¿no? Este tipo con el que se encuentra que no sale por la puerta del restaurante, sale por el baño. Sí, Claro. sí. Y porque aparte, digamos, las cosas no están contadas. Vieron que no hay una mención directa a las cosas, sino que las cosas suceden y uno, claro,
las va asimilando a medida que suceden, pero no te dice, che, qué mal, están matando a todo el mundo. Digamos, no hay una mirada digerida de las cosas. Las cosas van pasando. Marce, sí, perdón, querías decir. Ahí estás. Ahí estoy. Es que eso sería tomar partido, me parece a mí. Por eso todo está como implícito, todos saben, pero nadie, lo que decía Lu, de la indiferencia ante los muertos. Porque hay que salvarse, hay que vivir. Y si vos te comprometés o tomás partido, no entrás en esa sociedad o corres mucho peligro. Me parece que desde el hecho que el toque de queda no es una sirena que suena, es como un comunicado, dice en un momento que la gente de bien debe estar en la cama, ¿no? Como ni siquiera es una sirena, bueno, hay que... No, no. Las cosas están dadas así sin ser dichas. Todo es implícito. Todo. Y a eso, digamos, me parece que la novela apuesta, o el texto trata de señalarnos eso, ¿no? Que es un sistema, por eso, y ahí voy, ¿no? Con el tema de la distopía, ¿por qué sí, por qué no distopía? Porque es un sistema totalitario, pero basado en, si se quiere, en la ausencia, ¿no? O en la borradura, o en la invisibilidad. En 1984, en Fahrenheit, digamos, todo era uniformes, dispositivos estatales. Y acá no hay nada, ¿no? Acá hasta la comisaría, uno supone que es una comisaría porque la prendieron fuego, ¿no? Es tremenda esa parte. Dice, ve un edificio en llamas, ha de ser una comisaría. Aparte está buenísimo porque es como un silogismo, ¿no? Planteado. Supongo que es una comisaría porque suele pasar que cuando se junta gente, la gente que se junta es policía, entonces alguien va y le prende fuego. Entonces, si eso sucedió, eso es una comisaría. Por eso digo, me parece que es interesante desde ese punto de vista pensarlo como distopía, porque en general los dispositivos totalitarios suelen ser omnipresentes, ¿no? Pero supervisibles o supervisibilizados. Y acá hay una borradura total. Digamos, si bien hay una omnipresencia, hay al mismo tiempo una invisibilidad. Y sobre todo hay otra cosa que me hace acordar un poco Matrix, ¿no? Tu vecino, el tipo que está al lado tuyo, puede ser un agente. En Matrix eso se lleva, digamos, a un plano de una ciencia ficción total y se puede convertir realmente, ¿no? En un agente, puede mutar, metamorfosearse. Pero acá las cosas se dicen en voz baja por las dudas, las direcciones son falsas, el tipo está en la otra puerta, todo se mira por la ventana. No sé si vieron esa cosa, ¿no? Si tuvieron esa sensación de que todo, digamos, adentro uno está relativamente a salvo y afuera es donde pasa todo lo malo. Norma, levantaste la mano y después va Lucía. Perdón, Norma, Mirta, Lucía, ese fue el orden. Dale, Norma. No te escucho, tenés el micrófono apagado. Ahí estás. No solamente que el de al lado pudiera ser un agente, sino el de al lado, en la época acá de los militares, el de al lado era un vecino, pero ese vecino a vos te podía denunciar porque le parecía que había movimientos extraños en tu casa o le parecía cualquier cosa. Entonces el vecino dejaba de transformarse en eso para transformarse en el enemigo, ¿no? Eso es con lo que recién vos. Y después yo lo que noto es una despreocupación por la muerte, una falta de importancia por la muerte en la calle, y es la importancia que le da él a la muerte cuando va a hacer los epitafios. Él le da una importancia a esa muerte que, por ejemplo, lo dice en la parte del lápiz, cuando dice,
partió el lápiz en dos y lo guardó en el otro bolsillo. Usaba cada lápiz solo una sola vez, para un solo epitafio. Llevaba tantos lápices como citas tenía y afilaba cada vez uno al empezar. No, eso del lápiz está demostrando que él usaba solamente ese lápiz para esa persona, pero para la otra iba a usar otro lápiz recién estrenado. Entonces él le da una importancia a todo lo que no tenía en ese momento de la muerte, ¿no? Sí, y sobre todo trata de... Bueno, el tema de los epitafios es muy fuerte. No solamente porque es su único sustento, sino porque, como decís vos, ¿no? Lo hace... no sé si es verdad o no, pero hay un mito que dice que los jueces que firman una sentencia de muerte también rompen esa pluma, ¿no? Como que esa pluma no va a firmar otro tipo de acta porque ya firmó una muerte. No sé si es cierto o no, pero bueno, digamos, acá sirve de alguna forma como equivalente. Ese lápiz, digamos, tiene una importancia porque es un lápiz por persona. Digamos, así como se ve la despersonalización de la muerte en la calle, porque son simplemente muertos, ¿no? Él les asigna, si se quiere, humanidad o persona al asignarles un lápiz, pero además cada epitafio es único. Y vieron que cada epitafio es representativo, y hay un epitafio que está duplicado. Vieron que es el del disidente, que la hija quería que fuera otra cosa, entonces le cambia el apellido. Ya no es Barskle, ponele o algo por el estilo, sino que es Scrabble, que es muy interesante que se apellide Scrabble, ¿no? Al hacer el juego con el anagrama. Y es ahí también, digamos, donde él puede escribir dos epitafios con el mismo lápiz y después lo rompe. A mí el que más me impresionó fue el primero, porque el hombre cuando se muere tiene 92 años, ¿no? Y entonces la mujer le dice, le faltó tiempo o algo así, porque no tengo el texto acá, ¿no? Y él le dice como diciendo, pero 92 años es mucho tiempo, señora, o algo así. Y terminan bajando la edad hasta llegar a 6 años y que le gustan los gatos. Y esa sensibilidad que demuestra, ¿no? Es como que es cierto que la gente pasa por el cementerio y la gente se detiene a ver cuándo nació y cuándo murió. Si ven una persona de 92 años, piensa uno, y bueno, ya vivió bastante. Pero si ven a un chico de 6 años, la cosa cambia. Vos sabés que hay un cuento, que no sé si es un cuento, es una cosa tradicional, que hay un señor, vagabundo, yo justamente me refería a los años, este buscador va caminando por los pueblos y cuando entra uno decide ir a visitar el cementerio. Entonces ahí ve que las lápidas dicen, ponele 11 años, 4 meses, 3 días, va la otra y dice 7 años, 8 días, y así. Entonces el hombre se asusta, se extraña, y le dice al cuidador del cementerio, ¿qué pasó acá? ¿Hubo una peste? ¿Hubo una epidemia? ¿Por qué murieron tantos niños? Y entonces el cuidador le dice, no señor, no murió ningún niño. Acá los niños cuando nacen les cuelgan en el pecho una especie de madera y ahí ellos van anotando solamente los momentos en que fueron felices. Y cuando esa persona muere, simplemente se suma. Y los números que usted ve ahí son realmente los momentos en que esa persona fue feliz. No, eso yo decía que cuando uno va al cementerio y ve que hay muerto un niño, uno se detiene y piensa qué habrá pasado, por qué se habrá muerto, que llama más la atención de un niño muerto que de una persona anciana, que es lo que le dice él en el primer epitafio que hace, ¿no? Está muy bueno, muy bueno. Y por eso es interesante, y ya te doy la palabra... No, pará, yo sé que querías hablar, Brenda, pero quería hablar también... Ay, que todavía no entró. Bueno. Por organizar cosas se me fue. Digamos, la importancia de escribir, ¿no? Digamos, cómo reescribir la historia va a generar un impacto. Eso también aparece un par de veces, ¿no? Por eso también la lápida duplicada, digamos.
Y a eso también me refería me quería referir en su momento con metaficción, lo que mencionaba Graciela, ¿no? Porque el tipo, digamos, bueno, no, es una sensación mía, la vamos a charlar después. No dije nada, listo. Pero sí, digamos, la importancia de escribir. Digamos, escribir ahí esa historia, escribir el epitafio funciona como reescribir la historia, y reescribir la historia va a generar cosas. Y por eso manoteé este libro, que es Un pez gordo, de Daniel Wallace, que de acá sale El gran pez, de Tim Burton. ¿Sí? Si alguna vez ven este libro, esto es un consejo de amigo, aunque no lo quieran leer, porque capaz que dicen, este libro, lo compran y me lo mandan y yo se los pago en oro, ¿sí? Porque no se consigue y es hermoso. Entonces, si lo ven por ahí, lo compran. Mirta, vos querías decir, Mirta, Lucía, Brenda. Sí, hola, buen día. Olis. No, yo lo que veía, quizás desde el análisis literario puro, que no estoy capacitada para eso, sino desde lo emocional. Perdón. Es la segunda vez que aparece en el día esta frase, ¿no? No se excusen, hagan análisis literarios, ¿sí? Porque, digamos, es así como uno se forma. Messi no era jugador de fútbol y un día empezó a patear la pelotita. Ustedes pateen la pelota, vamos, mándense. Es cierto. No, lo que yo veía en algunas partes es como estar leyendo un libro, ponele de Mario Benedetti, ¿viste? En algunas partes, crónicas, y la imagen de la nena muda me retrotrajo a un libro que ahora no me acuerdo cómo se llama, ni el actor ni el nombre, pero que habla de una nena en la época de un hijo de desaparecidos que queda muda, ¿no? Entonces yo pensaba que si bien este chico es joven y no es latinoamericano, como que toda esa generación de escritores jóvenes, ya se está formando un inconsciente colectivo de todo lo que pasó en América Latina, digamos, ya desde la Guerra Fría, como decías vos, eso ya está incorporado, por más de que no lo hayan vivido, ya hay películas y todo lo que se ha visto, ¿no? Y después América Latina, bueno, fue todo un continente que pasó una situación muchos años y muy fuerte, con muchos escritores que narraron, y que más allá de que ellos quizás no estén muy empapados de la cosa, es como que va quedando la resaca, ¿no? Va quedando, y en algún momento de lo que escriben aflora eso. Eso es lo que a mí me remitió mucho. Yo soy uruguaya, entonces, bueno, conozco mucho la literatura de mis contemporáneos, ¿no? Y sobre todo todo lo que se refiere a la dictadura. Entonces me remitió a muchos libros escritos en esa época y de acá mismo, y digo, bueno, es como que el inconsciente colectivo se está armando en el posmodernismo que vos nombrabas al principio, ¿no? Y lo que dice León Gieco, ¿no? Del inconsciente colectivo. Yo creo que está funcionando en estas cosas que estamos leyendo. Eso es lo que veía. Sí, yo creo, sí, estoy de acuerdo con lo que decís vos, y me parece que por eso digo también abona esta lectura en clave de fábula, ¿no? Sí. Es altamente trasladable a un montón de lugares, porque al fin y al cabo creo que de lo que se está hablando es de la violencia, del autoritarismo, de los totalitarismos. De hecho, fíjense que no se menciona el nombre de la ciudad, tiene una letra, ¿no? La ciudad es C. Sí. Y ahí queda, ¿no? Anda, imagínate vos qué es C, dónde queda, qué sucede. El lugar. No lo sabemos. Tal cual. No lo vamos a saber y al fin y al cabo tampoco importa. ¿No? Que es interesante, qué sé yo, Batman, que no sea Nueva York, sino que sea Ciudad Gótica, porque Ciudad Gótica es más fácil llevable a otros lugares. Eso es un detalle muy interesante de este texto, me parece que le suma un montón.
Lucía, vos querías decir. Y después va Brenda. Es que para mí hay mucha naturalización de la muerte. Cuando Mercedes habló de los epitafios, me hizo recordar a una serie que se llamaba 6 pies bajo tierra. Uf. No sé si la viste. Increíble, 6 Feet Under. Sí, sí, hermosa. Y dolorosísima. que ellos hacían, Dolorosísima. como William, como William que preparaba todo como iba a ser. Bueno, el epitafio primero tenía que averiguar los gustos, si estaba de acuerdo la familia, o sea, todo parecido, me hizo recordar mucho a la serie, ¿no? Y bueno, a mí el que más me conmovió fue el de la nena, de Lisa Einstein, creo que se llamaba, ¿no? La nena que se cayó y se le cayó una teja en la cabeza, ¿no? Y que habla también de las 3 sillas, que me hizo acordar a Camilla. Exactamente. Sí. Pero bueno, eso que comentar. Y también, por supuesto, lo de la vida es bella, guardando a la nena, como dijo Mercedes, que era todo un totalitarismo invisibilizado. Todo era, no se veía nada, pero estaba el Estado, que era el poder dominante, que sí, por supuesto, tiene que ver con esto de los totalitarismos, de las dictaduras de los países por las cuales pasaron, como nosotros, por ejemplo. Es interesante porque el Estado está... Perdón, pensé que que estabas cortando. Seguí, perdón. Sí, que el Estado ya está invisibilizado, pero está. Y sí, y están todos dominados. Ahora a mí lo que todavía me hace, me cae mal esto de ver la gente muerta por la calle, y que pasaban, los miraban y como que no pasaba nada. Y mucha muerte, y como que estaba muy naturalizado, la muerte muy naturalizada. Por eso cité el epígrafe, que decía que era un cementerio, ¿no? Y lo relacioné con el epígrafe un poco también, que este mundo era un cementerio. Sí, pero si bien la muerte está naturalizada, o aparece, digamos, esta idea, yo creo que lo que pasa es que el miedo está internalizado, más que la muerte naturalizada. Digamos, el Estado está invisibilizado, pero porque está internalizado también. Hay un momento en el que habla justamente de que la gente se va a dormir, ¿no? La gente buena se va a dormir a la noche, y se habla de decadencia moral, se habla de que no hay espectáculos porque los espectáculos están cancelados, hay charlas sobre un nuevo ideal, ¿no? Digamos, lo que hay es como una reeducación. Incluso fíjense cómo es la escuela a la que va, ay, me olvidé el nombre, Molly. Los libros están atados a la mesa, no se les enseña a pensar, sino que se les enseña a repetir. Digo, ahí claramente está jugando con el sistema educativo, ¿no? Incluso el actual, no está pensando en Argentina, pero digo, está pensando en la educación. Fíjense que es él el que la educa para que pueda ir a la escuela ya sabiendo, ¿sí? Y sin tener problemas. Entonces digo, me parece que lo que hay es esta cosa, ¿no? No es
naturalización de la muerte, es un miedo hecho carne. No hay que meterse, porque hasta incluso hay un momento que es tremendo, cuando él está hablando con uno de los... Porque aparte vieron que hay cosas que se mencionan así como si nada. La ciudad está enrejada, ¿no? Hay como zonas, hay o sea, no salvoconductos, pero este toque de queda funciona con rejas, y hay uno de estos porteros con los que hablan y que dicen, sí, no, pasa que parecía que tenía un arma, pero si era una fruta, pero no podés tener una fruta en el bolsillo, te la tenés que comer ahí mismo. No estás loco si andás con una fruta en el bolsillo, porque parece un arma. Entonces, claro, todo el sistema ya está metido, está hecho carne. Y no pasó tanto tiempo. Y eso es muy interesante también. Del tiempo es algo de lo cual quería hablar después, pero va a hablar Brenda ahora, que hace un montón quería hablar y la tenemos ahí en pausa. Bueno, yo tengo un par de cositas marcadas, pero bueno, lo primero era sobre el narrador, esta especie de narrador, y bueno, leí guiños del autor, como habían dicho antes, pero una de las frases de todas las que leí me llamó más la atención fue donde habla sobre William sonriendo, la que dice, William habría sonreído si hubiera sido de los que sonríen. Una envidia a esa gente, la gente que no sonríe. Los demás andamos por el mundo como idiotas y ellos conservan la dignidad. No sonriamos nunca más. Es como, no sé, como que también te mete en eso de angustiosa realidad medio deprimente en todo caso, que bueno, también se relaciona con esto que decían sobre los muertos, la muerte que está normalizada, pero claro, si uno se pone a pensar que tiene el toque de queda en el que te dicen los buenos ciudadanos pasan la noche en la cama, y después viste que empezaron a sacar cosas como los espectáculos y que la escuela es así una cosa que no les enseña a pensar, sino que directamente memoricen cosas. Claro que esto de no sonriamos pone en situación de la fatalidad de esa sociedad, bueno, bastante pesimista, que ya digo, como dijeron también antes, tiene relación con el proceso que tuvimos nosotros, que podemos hacer el enlace, pero me pareció muy, muy específica esa frase de como no sonriamos nunca más, y viene todo enganchado con lo de los epitafios, no sé por qué me creó esa relación de, bueno, tenés lo malo que pasa acá y después tenés estas cosas de arreglemos los epitafios para que gente preste atención o para que reflejen por ahí lo que nosotros queremos que sepan de la persona que falleció. Y ahí entro con lo de la nena que falleció, que no sé por qué me quedó la última frase en la que dicen, abrió una página nueva, y bueno, dice, Lisa Epstein, 9 años, 24 días, en nuestra calle anochecía, y les mostró, y ahí te deja como una sensación, no sé, muy extraña, porque les mostró, y eso es todo, no sabes qué les pareció, no sabes nada de eso, pero la forma en la que él analiza la situación, la luz de la ventana y las sillas y lo que ellos dicen sobre el anochecer, ay, me pareció, no sé, muy hermoso. Porque, digamos, el epitafio funciona no solamente como homenaje para la persona, sino también como código. Vieron que él, creo que a la pareja le dice, tengan cuidado porque el gobierno derribó monumentos, ¿no? Entonces el epitafio tiene que estar lo suficientemente codificado para que signifique, ¿no? Para algunos, y para que no sea conflictivo, para que pueda perdurar. Me hace acordar a Serú Girán, ¿no? Las letras o los títulos de las canciones de Serú Girán, que se llamaban Eti Leda, Serú Girán, ¿no? Porque eran justamente formas de burlar la censura. Las poesías de Spinetta muchas veces también, ¿no? Estaba así, en esa clave, para poder atravesar el tamiz de la censura. Y acá también,
digo, al mismo tiempo que tiene una función apelativa, que es llamar la atención, como decía Norma, ¿no? Atraer las miradas, al mismo tiempo había que hacerlo con la suficiente cautela o con la suficiente poesía para poder borrar todo tipo de sospechas. Perdón, levantó la mano Graciela, Marcela y Norma. Graciela, que tenés la manito levantada virtualmente hace rato. ¿Estoy? Estás. Justamente, mira, con respecto a lo que decía Marcela, hola Marcela, yo había abierto en la parte del toque de queda y justamente una de las características de estos autores que me encantan es esta forma de la ambigüedad, ¿no? O la desambiguación, no sé, como prefiramos llamarlo. Dejan librado a lo que sería el lector todo el trabajo, porque esa sería una de las características, si lo pudiéramos situar, no en un tiempo, sino en determinado tipo de obra. O sea, a la estructura clásica, autor, obra, lector, bueno, llegamos al lector. Y la interpretación es toda de uno, del que lee. O sea que, o sea, no te dan todo servido. No te dicen, pasó esto, pasó lo otro, tal día, en tal momento, y terminó así la historia. No, uno termina y queda ahí pensando. Y como me encantó esto y lo que había comentado Marcela, que justamente era lo que estaba viendo, cuando habla del toque de queda, tampoco se sabía a qué hora era el toque de queda. Uno normalmente tiene, lamentablemente, aprendido que un toque de queda por ahí comienza a las 10 de la noche, supuestamente. Pero acá tampoco especifica a qué hora, sino que habla de que el consenso era que en una noche despejada había que quedarse adentro a partir del momento en que la luna se recortaba claramente contra el cielo nocturno. Una noche nublada es la más problemática. Porque hay una lógica súper perversa ahí, ¿no? Porque es, vos deberías saber. Claro. Increíble. Y con respecto a esto, a mí siempre me suena, viste, Paul Auster, al cual amo, y su trilogía de Nueva York. Sí, es una obra genial al respecto de todo esto, ¿no? De cómo se viene dando esta tríada, autor, obra, lector. Cuando él mismo, como autor, se introduce como personaje dentro de la obra. Bueno, sobre estas características, no sé, se me ocurrió, a lo mejor es un delirio típico de los míos, que es como que este tipo de obras contiene una distopía, pero también hay una distopía interna dentro de la obra, ¿no? Sí. No sé si será muy tirado de los pelos eso. No, pero es que me parece que eso que decís viene a colación de lo que decía Brenda también hace un ratito, ¿no? Sí, como el narrador también juega juega a ponerte a vos en situaciones, cuando te apela, te apela de forma que vos te sensibilices de alguna forma. También así termina la parte 1, ¿no? La parte 1 tiene una frase tremenda. Sí. Dice, ¿es posible que la luz fuera una falsa esperanza y siempre lo hubiera sido? Eso mataría a cualquiera. Reconocer con certeza las falsas esperanzas. Uno no debe saber esas cosas. Si te lo ofrecen, recházalo. ¿No? Y vos lees eso y de nuevo, ¿no? Uno que está acostumbrado a confiar en el texto, a confiar en el narrador. Por eso de esto que decís vos, ¿no? El camino autor, texto, lector es tan fundamental y es tan interesante. Y por eso para mí eso está tan señalado en los epitafios.
Digo, me parece que hay una duplicación, ¿no? El texto es, o mi texto, ¿no? Este texto, toque de queda, es a la escritura lo que los epitafios a William, ¿no? Hay ahí como, podemos establecer una serie de equivalencias. Y con respecto a las formas de lectura, y vos usaste una palabra hace un rato que era proposal, creo. Hay un texto de Jonathan Swift, que quizás no tiene nada que ver con esto, pero yo creo que lo podemos encontrar igual una vueltita, que se llama A Modest Proposal. El texto es larguísimo, ¿no? Pero si ustedes ponen una modesta proposición en Google, ya les aparece Jonathan Swift, una modesta proposición. El tipo estaba escribiendo en Inglaterra, se estaba empezando a ver, ¿no? Como empezaba a crecer la ciudad. Todavía no estamos en un contexto de revolución industrial, pero la ciudad está empezando a crecer y empieza a haber niños, ¿no? Empieza a haber gente pobre, se empieza a ver cada vez más gente en situación de necesidad. Y el tipo escribe un ensayo, ¿no? Con la lógica del ensayo, con seriedad. Es un texto que recomienda comerse a los nenes pobres, ¿no? Entonces estás eliminando dos problemas, el hambre y la pobreza. Entonces él propone, pero aparte es un turro porque, por supuesto, es irónico, ¿no? Pero el tipo dice, alimentamos a los niños hasta el año, ya están gorditos y son todavía tiernos, no son lo suficientemente musculosos ni fibrosos. Los comemos, hay un niño menos y podemos alimentar a tantas personas. Y fue un escándalo, ¿no? Cuando se publica. Se sigue leyendo hasta hoy. Digo, si ustedes lo leen hoy le sigue dando dolor de panza. Pero voy a esto, quería señalar esto que decía Graciela, ¿no? Y que venimos marcando, cómo muchas veces un texto necesita ser leído, ¿no? Y cómo muchas veces hay que encontrarle la clave de lectura. Por eso me parece que es interesante pensarlo como... Y vos también lo dijiste, Gra, hace un rato, ¿no? El género es problemático, ¿no? O pensarlo como género es estructurarlo. Pero digo, pensarlo como distopía por lo menos nos sirve pensar en qué se diferencia de las distopías. Y me parece que acá está funcionando una lógica distópica porque me parece que nosotros lo venimos leyendo en clave distópica por todas las obras que venimos conociendo, además, pero se aleja de la distopía por esta borradura y por esta internalización del miedo, ¿no? de la que veníamos hablando. En general el miedo siempre estaba puesto afuera, y acá el miedo está adentro, ¿no? Es como una distopía llevada al extremo. Está tan extrema que no necesitamos siquiera cosas que representen la fuerza. Está en todos lados. Perdón, y quería hablar Marcela, sí. Nada, yo quería hacer como, un paralelismo, no es un paralelismo, pero bueno, esto de, para poder vivir había que pasar lo más desapercibido posible. Hasta él menciona en un momento como que vive en un lugar tranquilo, que se viste con ropas viejas. No hay que ser visible. Y en el epitafio hay que visibilizar a esa persona, o intenta visibilizar lo que fue, aunque sea un rasgo, como por ejemplo el carnicero que dice en un momento como que algo que podía desollar un cerdo de un cuchillazo, no sé, como algo que nos hace conocer a esa persona que durante la vida no se pudo conocer, porque cualquier rasgo podía ser peligroso, o cualquier, forma de manifestarse podía ser peligrosa. Entonces, este desapercibimiento, esta invisibilidad en la vida, como en cierta forma poder percibirlo aunque sea en una lápida, que esa persona
pueda ser percibida. Sí, 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 es verdad esto que decís. Y suma a lo que veníamos diciendo, ¿no? Que la forma, hasta, digamos, la forma en la que va a estar escrita esa lápida es la que va a dar a conocer a la persona, ¿no? Entonces, por eso podemos duplicar una lápida, porque el tipo era de 2 formas, ¿no? Sí, qué bueno. O sea, qué bajón, pero qué buena, digamos. ¿Vieron? Y ya te dejo, Ceci, ¿eh? A mí una de las cosas que me costaba de hacer el club así en forma virtual era no tener el pizarrón, ponele, ¿no? El año pasado teníamos el pizarrón y con el pizarrón, que era un caos. Al final era un caos, pero bueno, qué sé yo, podíamos trazar flechas, los temas quedaban todo el tiempo visibles. Pero digo, esto que vamos haciendo nosotros aquí de a poquito también es como un pizarrón. Y es lo lindo, me parece, del club, ¿no? Esto, cómo vamos sumando miradas y de golpe se va dibujando. Porque esto también es algo que el texto hace. El texto está borrando un poco las estructuras, ¿no? Nos está dejando a nosotros adentro y nos está metiendo en problemas. Entonces, nosotros ir tendiendo esos lazos, ir armando esas cosas, nos va permitiendo armar el texto y nos va permitiendo sacar a la luz esas cositas que quizás el texto oculta adrede. Me gusta. Ceci, dale, por favor. Sí, el texto está atravesado por todas las cuestiones que están totalmente naturalizadas y a la vez se refuerza como los mandatos, la parte de la educación, que está muy claro que el libro atado, bueno, me pareció terrible y que era lo que se podía repetir, o sea, para no tener la libertad de ver si alguien tenía la imprudencia de llevarse un libro y poder repensar algo de lo que o sea, estaba muy demarcado qué es lo que se podía saber, lo que no se podía saber, hasta dónde se podía llegar. Por eso, cuando inicia, sí, perdón. No, un detallito que a partir de lo que dijiste vos, viste, cuando, pum, se me armó la conclusión. ¿Vieron los libros que hay en las casas o en los lugares? Son solamente específicos, ¿no? Esto que decís vos, en la casa del carnicero, o sea, en el subsuelo donde está el carnicero hay libros de carnicería. Cuando va a la casa del cantero hay libros de epitafios. Bueno, y también tiene que ver con, por ejemplo, con las frases de los epitafios, que era como rendirle un homenaje a esa persona, pero también de una manera encubierta, que no pudiera haber un metamensaje o que pudiera ser disparador de algo más. Entonces, por eso tanta atención en vez de qué manera se podía dejar como un recuerdo o una síntesis de esa persona, pero hasta ahí también. La primera parte, cuando empieza, que, bueno, se escuchaban los tiros en la calle, pero que él seguía durmiendo, porque eso también está naturalizado, como si nosotros ahora estamos escuchando los truenos o la lluvia y no nos llama la atención, como es algo más de la cotidianeidad. Y otra cosa que me pareció muy llamativa, que justo Molly fuera muda, y pone muda, y no dice, por ejemplo, sordo-muda. También tiene que ver con lo que había que acallar en esa, yo lo asocié por ahí, que no era casual que la niña fuera muda, como que lo conveniente y la forma de cuidarse era acallar. Entonces, si era muda, estaba protegida. No sé, capaz que no tiene nada que ver, ¿no? Y es casual, pero me pareció también muy determinativo de que la niña fuera muda. Pero es que me parece que ahí justamente, digamos, se puede ver la riqueza, y cuando se habla de fábula, me gusta, digamos, o sea, que hayan traído ese término, porque le podemos sumar otro, que es la alegoría, ¿no? Nosotros podemos leer estas cosas en clave alegórica y seguir pensando. Todo esto que vos decías me hace acordar también, y perdón, insisto, Canción de Alicia en el País, de Serú Girán, ¿no? La podemos tirar acá tranquilamente porque se forma un universo un poco poético, un poco literaturizado, pero cuando lo empezás a desarmar es tremendo, y como decís vos, ¿no? Hay un montón de prácticas que están naturalizadas.
Y sobre todo, digo, me llama la... No, no me llama la atención, pero me gusta cómo está contado en el libro las formas de control de este gobierno, de este Estado. Y por eso... Bueno, No, dale, por favor, es para ustedes esto. y bueno, que muchos temas de Charlie después cambiaron el nombre, el título, después de la dictadura. Sí. Y Charlie fue uno de los pocos que él fue intocable y que nunca no es sancionaron, ¿cómo es? Censuraron. Censuraron, no se me salía. Y hay temas que, por ejemplo, que León le decía, grabalo vos, porque a vos no te van a tocar. El fantasma de Canterville, claro. Claro, el fantasma de Canterville, que es uno de esos, y León le decía, cantalo vos porque vos sos intocable, con vos no se meten. Y Charlie, bueno, no quiso y después lo grabó, y después y tantos temas que ellos cambiaron el nombre luego de pasar la dictadura. Y como que estaba naturalizado que los chicos iban a los recitales y sabían que la gran multitud después terminaba preso, o no se sabía cuándo. Entonces eran todos como mensajes o todas situaciones que no llamaban la atención, estaban totalmente naturalizadas y eran códigos que estaban presentes, y bueno, por eso digo, que la niña fuera muda no me pareció un detalle menor a mí. Como que también era un mandato de la época, que estaba bueno, que si estabas mudo, ¿viste? Era casi como un mecanismo de defensa, ¿no? Una protección, una coraza para eso. Hay una... no lo voy a mencionar porque los voy a confundir porque no recuerdo claramente, así que no lo voy a decir. Nos queda poco tiempo. ¿Alguien quiere decir algo más? Dale, Norma. Y cerramos. Que justamente sobre lo que hablan, hay una parte que dice, había actuado muchas veces en público, tocando piezas, y era así como pretendía controlar el transcurso de su vida, con destreza y sin reflexiones previas, pero con precisión y gran cuidado. En esa parte él dice más o menos cómo se va a manejar en la vida. Sí. Y esta indiferencia que hay por los muertos a mí me hizo acordar a dos frases que se usaban mucho en la época de la dictadura, que uno era, no te metas, y el otro era, por algo será. Algo habrá hecho. Y eso, por eso la indiferencia de la gente que continuaba el camino y no le preocupaba, porque como quien dice que lo buscaste. Por eso, ¿no? Estás loco, si comes una fruta, si te llevas una fruta, estás loco. Te la tenés que comer ahí. Exacto. Sí, esas cosas empiezan a internalizar, digamos, por eso digo que me parece que es un texto muy, muy hábil, ¿no? Porque nos plantea situaciones cotidianas como algo muy raro. Digo, fíjense el tiempo que se toma para describir el juego, por ejemplo, ¿no? Que tiene con su hija. Que es un momento de ternura, es un momento hasta casi mágico, ¿no? Y después esas cosas que en las que quizás uno se detendría más o pondría más la mirada, ¿no? Un tipo que muere porque quizás tenga una banana en el bolsillo, son cosas que pasan. Una señora un señor que está que parece dormido en la vereda, te dice. Y vos seguís leyendo y claro, no parece dormido, está muerto, ¿no? Lo mataron. Digo, a esos niveles me parece que el texto es súper sutil y no se me ocurre ahora una mejor palabra, voy a usar juguetón, perdón, pero digo, porque uno tiene que estar ahí muy, muy, muy pillo, muy atento, ¿no? Con lo que está pasando. Bien, se me termina. Para la próxima, yo creo que lo podemos terminar. Sí, es un texto ágil, yo creo que lo podemos terminar. Me interesa que se detengan sobre todo en, perdón, spoiler, en los títeres. ¿Sí? Pensemos en los títeres a todo nivel. No solamente en cómo es un títere, sino en la función,
O sea, no en la función social, sino en la función de títeres que vamos a ver. Sí, marionetas más que títeres, es verdad. Fíjense en la función que vamos a ver, en qué está pasando, y vamos a hablar un poquito, pero un poquitito así, de Shakespeare, para pensar eso, ¿no? Por esta idea de el teatro dentro del teatro y demás. ¿Bien? Bueno, nos vemos la próxima, muchas gracias, me gusta que seamos cada vez más, y me gusta que participen y hagan literatura conmigo. Beso enorme, nos vemos, un gustazo.